El reinado de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia no cayó por sorpresa el día en que se proclamó la Segunda República Española. El reinado ya llevaba tiempo desmoronándose. Fueron varios los factores que acabaron con el reinado de los monarcas, como fue la muerte de cerca de 13.000 soldados españoles a manos de las cabilas rifeñas en el norte de Marruecos en el verano de 1921, conocido como el desastre de Annual. Soldados, por cierto, que en su mayoría no podían pagar para librarse del servicio militar. Sobre tal desastre se abrió una investigación militar para dirimir responsabilidades, y en el posterior expediente Picasso, fruto de esa investigación, se apuntó directamente a la negligencia de altos mandos militares e indirectamente a las intromisiones del propio rey en los planes de guerra. La opinión pública y el propio ejército culparon a la corona de aquel desastre, destruyendo con ello la legitimidad moral del monarca ante su pueblo. Pero la prueba definitiva de la descomposición del sistema monárquico fue cuando Alfonso XIII apoyó el golpe de Estado del general Primo de Rivera, suspendiéndose la Constitución de 1876. Y es que en 1923 el turnismo político entre liberales y conservadores entró en crisis. El sistema parlamentario ya era incapaz de sostenerse por vías democráticas. Con el apoyo de Alfonso XIII a la dictadura del general, el rey ligó para siempre el destino de la monarquía al del régimen militar. Así que cuando la crisis económica mundial y el descontento general hicieron caer a Primo de Rivera, la monarquía se quedó sin su escudo político. Alfonso XIII ya no era visto como el jefe de un Estado constitucional, sino como un rey dictador. Mientras el monarca firmaba decretos militares y se aliaba con un dictador, Victoria Eugenia contemplaba el desmoronamiento de la corona. Pero ella no era una Borbón. Había sido criada en la corte británica, en la convicción de que una monarquía sólo sobrevive si es constitucional, ejemplar y útil a su pueblo. Por ese motivo, el que su esposo diera amparo a la dictadura de Primo de Rivera le pareció un suicidio político. Aunque Victoria Eugenia no comulgaba con las actuaciones de su esposo, sufrió también en sus propias carnes la situación que en el país se estaba viviendo, rompiéndose cualquier puente entre su figura y la sociedad. De nada sirvió que liderara y que llevara a cabo una magnífica labor en la institución de la Cruz Roja. Para los españoles en aquel momento seguía siendo una extranjera. Pero es que ese aislamiento también lo vivió en palacio por parte de su esposo. Para este Victoria Eugenia tan solo era una figura decorativa a la que culpar de la enfermedad de sus herederos. Aislamiento y sufrimiento, eso fue lo que vivió Victoria Eugenia al final de su reinado. Realmente no sufría por el fin del boato monárquico, sino por la certeza de que el patrimonio dinástico de sus hijos se estaba dilapidando irremediablemente. Esa certeza se confirmó el 14 de abril de 1931, 2 días después de que los partidos republicanos ganaran las elecciones municipales en la mayoría de las grandes ciudades. Aquel 14 de abril fue proclamada la Segunda República Española. En esas circunstancias se decidió que la reina y sus hijos tenían que salir del país cuanto antes. Sin embargo, la situación en palacio era muy complicada como para una salida inminente. Y es que tan solo 2 días antes de proclamarse la República, el príncipe Alfonso, quien era hemofílico, había sufrido la recaída más grave de su hemofilia. Por otra parte, la infanta María Cristina estaba convaleciente de una operación de apendicitis. Y por si todo esto fuera poco, la infanta Isabel de Borbón, quien era tía de Alfonso XIII, se encontraba gravemente enferma en su casa de Madrid. Ante tal panorama, la reina y toda la familia real insistieron para que el monarca saliera sin ellos, puesto que no estaban en peligro inminente. El rey consultó a Romanones, y éste dijo que no había peligro.
Sin embargo, los demás ministros no pensaban lo mismo, por lo que finalmente se decidió que la familia real también saliera al día siguiente. Un escuadrón de húsares de Pavía, situado frente a la llamada Puerta del Príncipe en la explanada de la Plaza de Oriente, se dispuso a proteger el palacio y a la familia real. A pesar de ello, algunos exaltados treparon por la fachada de palacio y pusieron la bandera republicana en lo alto del edificio. Según relató la propia infanta María Cristina, aquella noche se oían gritos de «¡Muera el rey! ¡Queremos la cabeza de un hijo!». Al día siguiente, a primera hora de la mañana, toda la familia real, menos Alfonso XIII, quien había salido la noche anterior hacia el puerto de Cartagena para poner rumbo a Francia, y menos también el infante Juan, quien se hallaba embarcado y había llamado la noche anterior para avisar de que se encontraba en Inglaterra, menos ellos dos, todos acudieron a misa para después salir en coche y llorando camino de la estación de tren del Escorial. Antes de llegar a la estación, Victoria Eugenia se sentó en una peña y, dirigiéndose a los que le acompañaban, manifestó su deseo de llegar sola al Escorial. Así verán únicamente a una familia desgraciada y no nos harán nada, dijo la reina. Victoria Eugenia y sus hijos llegaron a París, en donde se reunieron con Alfonso XIII. En un principio se alojaron en el Hotel Maurice, uno de los hoteles más exclusivos, lujosos y caros de todo París. Alfonso XIII solía ocupar allí la fastuosa suite real durante sus viajes privados antes de que perdiera el trono. Sin embargo, al llegar al exilio con 5 de sus hijos, el personal de servicio y los secretarios, la factura diaria se volvió astronómica. Por otra parte, a las puertas del hotel se agolpaban periodistas y curiosos que le impedían tener la más mínima privacidad. La familia real necesitaba un lugar seguro y discreto, y el Hotel Savoy en Fontainebleau ofrecía esas condiciones. Realmente no se alojaron en habitaciones comunes del hotel, sino que alquilaron un ala privada del complejo. Al ocupar un ala privada, la reina intentó que aquello pareciera una casa. Sin embargo, la realidad económica era asfixiante, y Alfonso XIII era sumamente tacaño con los gastos de su esposa, y más tras la separación que se produjo entre ellos. Una separación que se verbalizó cuando Alfonso XIII dio a elegir a Victoria Eugenia entre él o María del Rosario y su esposo Jaime, los duques de Lécera. María del Rosario Agrela y Bueno, segunda condesa de Agrela y 18ª duquesa de Lécera, era la única hija que el empresario granadino Mariano de Agrela y Moreno tenía. Este había recibido en 1880 de manos de la reina regente María Cristina de Habsburgo el condado de Agrela en reconocimiento a su fomento de la industria y de las finanzas en España en un momento de gran dificultad para el país. María de Rosario era malagueña y poseía una educación propia de una dama de la alta burguesía. Su fortuna familiar le permitió introducirse en la alta sociedad y en los círculos de la nobleza de su tiempo, casándose con uno de los más notables títulos del reino, con Jaime de Silva y Mitjans, duque de Lécera desde 1923. Este era gentilhombre de cámara con ejercicio y servidumbre del rey Alfonso XIII, pero en 1906, y gracias a su buen conocimiento de la lengua inglesa y de los usos de la corte británica, Alfonso XIII lo asignó al servicio de su esposa. Recordemos que Victoria Eugenia era británica. Tanto Jaime como su esposa, conocidos como los elegantes por su cultura y refinamiento, lideraron el pequeño sector de la corte que ofreció apoyo a Victoria Eugenia cuando más sufrió el aislamiento por parte de su esposo y de los sectores más conservadores de la corte. El apoyo a la reina de los Lécera les granjeó críticas y dio pábulo a rumores, como que el matrimonio era muy posesivo,
Incluso se llegó a decir que estaban enamorados de la reina. La influencia de los Lécera se hizo casi absoluta durante el exilio de Victoria Eugenia en Francia, llegando Alfonso XIII a decir a su esposa, como os comentaba antes, que eligiese entre ellos o él, eligiendo Victoria Eugenia a los Lécera. Entre Victoria Eugenia y los Lécera se creó una especie de relación de dependencia, repercutiendo en la propia relación de la soberana con su familia. Parecía que no podía prescindir del apoyo de aquellos amigos que nunca la habían abandonado. Así lo reconoció años más tarde la propia Victoria Eugenia, cuando contó a algunos de sus íntimos que la extrema influencia producida por la pareja ducal la llevó finalmente a romper su relación con ellos. A partir de ese momento los duques regresaron a España, a las propiedades que la pareja poseía en Andalucía. Victoria Eugenia, por su parte, abandonó su exilio en Francia y puso rumbo a Reino Unido. Buscaba el amparo de su familia materna, concretamente el de su madre, la princesa Beatriz. El historiador y político de la Cierva detalló en sus investigaciones que el apoyo de la corte británica liderada por su primo el rey Jorge V fue fundamentalmente para que la soberana recuperase su estatus social y una rutina de orden estrictamente anglosajón. Victoria Eugenia fijó su residencia oficial en el número 34 de Porchester Terrace, hoy en día el lugar donde se encuentra la Embajada de Perú, y curiosamente la esposa del embajador se llama Ena, como llamaban a Victoria Eugenia. Otro historiador, Julio Montero, describió esta etapa londinense de Victoria Eugenia como un periodo con una situación financiera muy mermada después de la confiscación de sus bienes en España. Aun así, la soberana mantuvo, como pudo, la dignidad institucional, organizando discretas recepciones para la aristocracia británica. Igualmente, en torno a ella se creó una pequeña corte. Mantuvo intactas las costumbres victorianas de su juventud e intentó que su residencia no se convirtiera en un foco de conspiraciones monárquicas contra la República. Va a ser en Londres en donde Victoria Eugenia va a recibir dos de las peores noticias de su vida: la muerte de dos de sus hijos. La primera de Gonzalo, del menor de ellos. Este se encontraba en el verano de 1934 junto a su familia en Austria, cuando junto a su hermana Beatriz decidieron dar un paseo en coche. Beatriz, quien estaba a manos del volante, al intentar esquivar a un ciclista, acabó estrellándose contra un muro. Ni ella ni Gonzalo sufrieron heridas graves. Sin embargo, Gonzalo falleció a causa de las heridas internas que sufrió por sus problemas a la hora de coagular la sangre, debido a la hemofilia que padecía. Pero es que 4 años después, y en circunstancias parecidas, también murió su primogénito Alfonso. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Victoria Eugenia fue invitada a abandonar Reino Unido. Y es que el gobierno británico temía que la presencia de una reina de España en Londres comprometiera la neutralidad internacional, ya que España, bajo el régimen de Franco, mantenía fuertes simpatías hacia las potencias del Eje, hacia Alemania e Italia. Es más, para forzar su salida y desvincularse políticamente, se determinó que dejara de pertenecer formalmente a la familia real británica. Se planteó la posibilidad de que se instalase en Italia, en donde residía Alfonso XIII, pero el régimen fascista de Mussolini desconfiaba profundamente de ella. Sospechaban de que pudiera hacer labores de espionaje a favor de los aliados debido a sus orígenes británicos. Finalmente, Victoria Eugenia se trasladó a vivir a Suiza, un país que se mantuvo al margen de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual quedaba garantizada la seguridad personal de la reina. La transición hacia ese nuevo país fue facilitada por la red de contactos que Victoria Eugenia tenía en la realeza europea. Inicialmente una amiga le permitió utilizar una villa en Lausanne.
También se alojó durante un tiempo en el Hotel Royal de esa misma ciudad, antes de comprar su residencia definitiva, Villafontaine, en donde encontró el equilibrio perfecto entre discreción política, paz y una vida digna. Según su biógrafo Gerard Noel, la casa la compró con las alrededor de 25.000 libras que Victoria Eugenia heredó de la aristócrata británica Margaret Greville. La reina mandó pintar las paredes de blanco, colocó cortinas amarillas y consiguió recrear con los muebles el ambiente de su país natal, de Reino Unido. Y nunca se olvidó de la dinastía que durante 25 años representó, porque ordenó forjar la flor de lis, símbolo de la Casa de Borbón, en las verjas de hierro que daban acceso a sus jardines. Victoria Eugenia mantuvo una rutina tranquila. Combinaba una de sus aficiones, la alta costura, con los paseos con sus perros teckels, e incluso conservó costumbres españolas en la cocina, sirviendo platos tradicionales a sus invitados como el gazpacho. Victoria Eugenia vivía en Suiza alejada de sus hijos, pero no de su nieto Juan Carlos, porque cuando éste tenía 8 años fue enviado a estudiar a un internado de Suiza. El propio monarca ha recordado en alguna ocasión cómo su abuela iba a visitarlo los jueves y cómo ejerció como una auténtica madre durante el tiempo que estuvo estudiando en Suiza. Esa estrecha relación que se forjó en la niñez se mantuvo intacta posteriormente. Va a ser precisamente en Villafontaine el lugar donde se celebra el almuerzo de compromiso entre don Juan Carlos y la princesa doña Sofía de Grecia en 1961. Y también va a ser Victoria Eugenia la madrina de bautismo del único hijo varón de don Juan Carlos, acontecimiento que permitió volver a España en 1968 a Victoria Eugenia. 5.000 personas esperaron a pie de pista a la soberana a su llegada a España, entre los que se encontraban su hijo don Juan de Borbón, otros miembros de la familia y varios ministros del gobierno de la dictadura de Francisco Franco. La duquesa de Alba, doña Cayetana, quien era ahijada de Victoria Eugenia, le ofreció el palacio de Liria como alojamiento y organizó en él un besamanos que fue multitudinario. En el bautizo de su nieto Felipe, el actual rey de España Felipe VI, Victoria Eugenia tuvo ocasión de hablar con Franco. Le dijo: «General, esta es la última vez que nos vemos en vida. Quiero pedirle una cosa. Designe ya rey de España. Ahora ya tiene 3, el padre, el hijo y el nieto», refiriéndose a don Juan Carlos y Felipe. «Elija, hágalo en vida, si no, no habrá monarquía». Aquella fue la última vez que Victoria Eugenia pisó suelo español. Pero esa última visita le sirvió para mucho más que asistir al bautizo de su bisnieto. Le sirvió para morir con la tranquilidad de haberse sentido querida por el pueblo español. Una muerte que le llegó 14 meses después, el 15 de abril de 1969, debido a una enfermedad hepática. Le amortajaron con mantilla blanca para estar bien guapa. Así lo dejó dicho la reina a su fiel dama de compañía, Beatriz Aguilar. A su entierro acudió, como no podía ser de otra manera, su querida amiga la princesa de Mónaco, Grace Kelly. Digo como no podía ser de otra manera porque entre ambas existía una gran amistad. Una amistad que se forjó precisamente durante su exilio en Suiza. Y es que la proximidad geográfica facilitó esa amistad, pero sobre todo surgió por la afinidad que existía entre la estadounidense Grace Kelly y la británica Victoria Eugenia. Ambas tuvieron que adaptarse a un país que no era el suyo y con una corte que no acababa de aceptarlas. Pero la edad y por tanto la experiencia constituyen un plus, y Victoria Eugenia tenía 42 años más que Grace, por lo que para esta Victoria Eugenia se convirtió
en un modelo a seguir, y esta, Victoria Eugenia, decidió ayudarle a convertirse en una auténtica princesa. La princesa se dejó aconsejar, y el resultado fue que Grace terminó siendo un auténtico icono de la realeza europea. Victoria Eugenia fue enterrada en Lausanne, en Suiza, pero posteriormente su nieto don Juan Carlos, en 1985, siendo ya rey, se encargó de trasladar los restos de su abuela al Panteón de Reyes del Escorial.